Saludos, en el episodio de hoy vamos a estar hablando del contenido que no conecta con la audiencia. A veces generamos una serie de contenido y no vemos resultados, que a veces no estamos contemplando una serie de detalles que son importantes para conectar con esa audiencia. Vamos a estar profundizando y discutiendo unas estrategias sobre eso en este episodio, así que vamos a darle comienzo al episodio. Bienvenidos a Crecimiento Empresarial Positivo, el podcast que te brinda las mejores herramientas, consejos y reflexiones para impulsar tu proyecto empresarial hacia el éxito. Aquí encontrarás todo lo que necesitas para desarrollar habilidades de coaching, aprendizaje, emprendimiento y psicología positiva, de la mano de expertos en cada tema. En cada episodio, nuestro anfitrión, José Rivera, compartirá con nosotros su experiencia y conocimiento en el mundo empresarial, guiándonos en cada paso del camino hacia el éxito. Prepárate para sumergirte en un mundo de aprendizaje y crecimiento y comencemos juntos este emocionante viaje hacia el éxito empresarial. Gracias por estar en un nuevo episodio más de Crecimiento Empresarial Positivo. Hoy vamos a estar tocando un tema que hace tiempo no tocábamos, temas empresariales, y es un tema que puede ser sencillo, pero a la misma vez quizás no, y merece un espacio en este podcast para que lo podamos discutir. Y es referente de que he visto, y quizás tú lo has visto también, que cuando estamos en las redes sociales vemos muchos dueños de negocio que generan mucho contenido, el cual a veces uno siente que como que es demasiado contenido para ver un solo día. Entonces esta persona como que está un poquito, se le está yendo la mano con los asuntos del contenido. Y es una práctica que he visto muy común, y a veces se piensa que generar demasiado contenido, mientras más se genere es mejor, y eso obviamente genera un sentimiento opuesto a lo que deseamos con relación a nuestro cliente ideal. Y en muchas ocasiones ese contenido no es un contenido de baja calidad, a veces está bien hecho, pero vemos demasiado contenido en un margen corto de tiempo o en un solo día. Y después el dueño de negocio te cuestiona qué está pasando, que no recibe llamadas, no llega gente al local y ese tipo de cosas. Y vamos a explorar eso detalladamente para ver dónde puede estar fallando eso. Porque todos en algún momento de nuestra carrera empresarial nos ha pasado eso. Pero lo importante es reflexionar sobre ello y seguir hacia adelante. Y en muchas ocasiones, una de las cosas que he notado es que a veces las personas dentro de la generación de contenido, hay muchas áreas de oportunidad, por así decirlo. Número uno, está la persona que te publica una vez cada 3 semanas o cuando se acuerde. Eso no funciona. Tenemos también la persona que te crea y te publica un contenido tarde en la noche, que tú te quedas como que, ok. O también puede ser que te genere contenido bien temprano en la mañana. Esas son unas de las cosas que he visto y quizás tú también has notado. La otra que he visto también es que estás un rato en Facebook y has visto 4 piezas de contenido con un intervalo de diferencia de minutos. Y tú te quedas, wow, demasiado contenido en tan poco tiempo. Sientes que te están spameando tu muro de contenido. Y entonces son esas cosas que tenemos que evaluar en qué estamos fallando. Y una de las cosas que a veces fallamos por desconocimiento es que no conocemos a profundidad quién es nuestro cliente ideal. Desde un punto de vista de mercadeo, mencionar tu cliente ideal es colocar un nombre ficticio, unos datos genéricos para que puedas visualizar el tipo más o menos de cliente ideal. Pero entonces el problema que tenemos es que cuando lo trabajamos de manera genérica, el contenido que estamos generando también precisamente se vuelve genérico
Y entonces en vez de impactar a una persona en particular, estamos tratando de impactar a todo el mundo. Y se siente como que le estamos hablando a todo el mundo, pero en realidad le estamos hablando al aire. Cuando estamos hablando genuinamente de nuestro cliente ideal, nosotros necesitamos hacer un esfuerzo genuino para poder conocerlo. Ese esfuerzo genuino necesitamos específicamente que nosotros le resolvemos a esa persona para que entonces ese contenido que nosotros generemos pueda estar orientado a la solución y a los beneficios que nosotros a través de nuestros productos y servicios le podemos ofrecer. Cuando conocemos de manera genérica a nuestro cliente ideal, podemos en la generación del contenido decir cosas que no resuenan con él. El cliente ideal no se siente identificado. Pero cuando conocemos genuinamente a nuestro cliente ideal, lo que lo frustra, lo que le da miedo, que lo ha intentado probablemente varias veces pero no ha podido resolverlo, todos esos detalles, cuando lo interiorizamos, podemos en efecto trabajar un contenido que resuene más con esa persona. Y cuando ese cliente ideal está expuesto a ese contenido, va a sentir que el contenido le está hablando a él específicamente. Una de las cosas que se enfocan primeramente en la generación de contenido es en el cómo. ¿Qué plataforma debo estar? ¿Qué cámara debo utilizar? Cosas bien puntuales, porque a veces se dejan llevar por las novedades que hayan en el momento. Y el problema es que no importa la novedad, si no está orientado a lo que es tu cliente ideal, es un problema porque puedes estar utilizando la mejor cámara, puedes estar utilizando la mejor red social, pero si tu cliente ideal no se encuentra en esa red social, no importa el dinero que hayas gastado en comprarte una cámara para hacer video, estás perdiendo el tiempo. Cuando no tenemos claro a quién le vamos a hablar, todo el contenido que se produce, por bien hecho que esté, se siente que estás hablándole al aire. Y es algo que tenemos que poner en contexto. Otro detalle que surge cuando estamos en la generación de contenido es que a veces se puede ver la persona tentada en copiar estilos de otras personas, porque simplemente le gustó y no se enfoca en lo que es verdaderamente útil de acuerdo a ese cliente ideal. Y el problema de copiar estos estilos es que dejas de ser auténtico, tu propuesta no es totalmente tuya y no está orientado a las necesidades de ese cliente ideal. Por lo tanto, el contenido puede sentirse vacío, genérico y puede tener muchas visualizaciones, pero no genera ningún tipo de conversión real. Un ejemplo que te puedo dar, vamos a suponer que es una persona que trabaje servicios financieros a personas mayores y se va a lanzar su contenido en TikTok y utiliza todas las modas y tendencias del último momento para generar ese contenido. La pregunta que te hago es, ¿quién va a consumir ese contenido? ¿Quién le va a comprar? Son esos pequeños detalles que tenemos que tomar en consideración. Cuando nos referimos de conocer bien a nuestro cliente ideal, más allá de lo típico que puede decir mi cliente es de 25 a 35, vive en tal lugar y ya. Eso no es, eso es conocer superficialmente a ese cliente ideal. Cuando tú vas a hacer la generación de contenido, se va a quedar a ese nivel. Cuando implica conocer bien, significa que esa persona, antes de llegar a ti, probablemente ha intentado resolver el problema. Probablemente no le funcionó y sigue teniendo el mismo problema. Así que
cuando llega a donde nosotros ya puede ser el número uno, que puede ya llegar con una situación emocional particular de estrés, molesto o ansiedad o una combinación de todo ese tipo de cosas. Y eso nos va a dar la visibilidad de entonces cómo dirigirnos en ese contenido. No es lo mismo dirigir a una persona de que si el problema está sucediendo al principio del proceso, hay una manera de cómo hablarle a esa persona. Pero vamos a suponer que dentro de ese proceso tú entres a mitad o final de camino. Ahí la manera en que se le habla a ese cliente es diferente. Porque obviamente si nos toca a final del proceso, significa que ya el cliente ha intentado resolver las cosas varias veces, pero no le ha funcionado. So, ya tú sabes que mentalmente cómo él va a estar. Si en el proceso estás en el principio, pues obviamente ahí es más un proceso educativo para que se vaya familiarizando de los procesos que van a venir o ese tipo de detalles. Ese tipo de cosas es sumamente esencial para tomarlo en consideración a la hora de generar ese contenido, porque te va a permitir generar un contenido de valor para esa persona. Te va a conocer, se va a percatar de que tú sabes y dominas ese contenido. So te vuelves un referente para su situación y entonces a través de ese contenido de valor que tú le vayas dando, va a crear una conexión contigo, va a crear esa credibilidad y va a permitir que entonces o te escriba o te dé una llamada, o puede ser que te llegue, si tienes un lugar físico, que te llegue a tu tienda. Pero para que suceda ese proceso necesitamos partir de una base de que podamos conocer exactamente ese cliente ideal. Cosa de que ese contenido tenga sustancia para él, que sea algo de importancia. Vamos a discutir ahora una serie de estrategias que te pueden dar mayor visibilidad en cuanto a este tema. Y te pido ahora que busques un papel y lápiz, porque estas preguntas definitivamente te van a dar una visibilidad que no tenías anteriormente. Y es importante que puedas contestar esto con extrema honestidad. Las respuestas que te puede dar estas preguntas van a ser muy valiosas y van a definir el estilo del contenido que puedes hacer. Y la primera pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el género de tu cliente si eso aplica a lo que ofreces? ¿Cuál es el género de tu cliente si eso aplica a lo que ofreces? Puede ser tanto hombre como mujer o quizás tengas un género particular. Pero si hay un patrón, pues es importante que con eso lo puedas identificar. La segunda pregunta. ¿Dónde vive? Si es que tú ofreces servicios por internet, ¿en qué país se encuentra? ¿O en qué ciudad donde tú vives se encuentra mayormente? Porque es importante el lenguaje que nos dirigimos a esa persona, las referencias, los horarios, en términos geográficos es importante porque eso nos va a delimitar a qué hora más o menos puede estar disponible en la red social que tú estés. Y todo esto va a cambiar de acuerdo al área geográfica en donde él se encuentre. La pregunta número 3 es, ¿cuál es su situación de vida? ¿Es soltero? ¿Si tiene hijos? ¿Si trabaja? ¿O dirige algún negocio? ¿Cuál es su situación de vida? ¿Estado civil? ¿Tiene hijos? ¿Trabaja? ¿Dirige algún negocio? Esto es importante que lo podamos definir porque con esto vamos a poder identificar cuánto tiempo tiene para hacer lo que hace.
cuáles son sus prioridades y qué problemas compiten con el tuyo en su mente. Obviamente, si estás soltero, pues tiene unas prioridades y una disponibilidad de tiempo que cada uno, versus una persona casada con hijos. Es importante poder tener ese contexto claro en esto que estás construyendo. Número 4. ¿Cuál es su poder adquisitivo? Es importante saber eso. Más o menos qué tipo de ingreso puede tener esa persona. No es por hacer juicios de valor, sino para saber si lo que tú le ofreces es algo que puede comprar ahora o si necesita resolver otras cosas antes de llegar a ti. Eso es muy importante. Si es un producto costoso, ¿qué alternativas de pago hay? Si eso es una alternativa. Todo ese tipo de consideraciones es importante hacerlas. Ya con estas preguntas vas a tener un punto de partida real y desde ahí el contenido que vayas a comenzar a generar va a tener más sentido para esa audiencia que quiere llegar. Ahora vamos para la estrategia número 2. En la estrategia número 2 es una estrategia simple, pero la mayoría de la gente no se atreve a hacer. Y es la siguiente. Escribe en una sola oración el problema específico que tú resuelves. En una oración, ¿cuál es el problema específico que tú resuelves? Y tiene que ser en una oración. Si necesitas más de una oración para explicar lo que haces, todavía no tienes claro lo que tú haces. O puede ser que tengas claro lo que haces, pero no tienes claro para quién lo haces. Este ejercicio es sencillo, pero no es para limitarte, es para pulir ese concepto que necesitas para trabajar un contenido más orientado a ese cliente ideal. Cosa de que cuando tú vayas a generar ese contenido, o sea, algún video o algo, te venga a la mente, este contenido habla del problema que yo le resuelvo a las personas o no. Si la respuesta es no, ese video, por más buena calidad que tenga, no está dirigido a ese cliente ideal. Y la estrategia número 3 es que antes de poder comunicar tu producto o servicio, antes de vender, antes de llamar, hacer un llamado a la acción, es que necesitas entender claramente cómo tú le resuelves la vida a ese cliente ideal. ¿Cómo le puedes resolver ese problema hoy? No cómo vivirá tu cliente ideal después de trabajar contigo, sino hoy, en tiempo presente. ¿Cómo tú le resuelves eso? Un ejercicio similar al anterior, pero necesitas simplificarlo de una manera que puedas entenderlo. Y a veces, para definir esto un poco mejor o cejar mejor el cerco, puedes hablar con tus clientes actuales. Puedes preguntarle cómo describirían el problema antes de encontrarte. Y observa qué palabras usan. ¿Qué cosas intentaron antes de llegar a donde ti? Porque esas cosas que usaron no funcionaron. ¿Qué pasaba por su mente o qué sentían cuando el problema no se había resuelto aún? Esas palabras, no las tuyas, las de ellos,
son las que deben ir en tu contenido. Porque cuando tu cliente ideal escucha esas mismas palabras, que son las palabras que él usaría para describir su propio problema, vas a llamar su atención. Se siente que le estás hablando a él. Y básicamente eso es conocer bien a tu cliente ideal. Y eso permite de que de un contenido genérico que puedes estar haciendo, puede convertirse en un contenido que capte toda su atención. Ya para finalizar, quiero dejarte con unas preguntas adicionales porque me encantan hacer preguntas. Las preguntas nos ayudan a crecer. Unas preguntitas para reflexionar en esta semana. No tienes que contestarlas ahora. Llévalas contigo y deja que fluyan en tu mente. La primera pregunta es la siguiente. Cuando produces contenido, ¿estás pensando en la persona que lo va a recibir o estás pensando en el contenido en sí? Cuando produces contenido, ¿estás pensando en la persona que lo va a recibir o estás pensando en el contenido en sí? La segunda, ¿puedes describir a tu cliente ideal en una sola oración? No es quién demográficamente, sino qué problema específico tiene y cómo tú entras como solución. Puedes describir a tu cliente ideal en una sola oración. No significa que lo puedas describir demográficamente, sino qué problema específico tiene y cómo tú entras como solución. Y la tercera, ¿le estás hablando al aire o le estás hablando a alguien? ¿Le estás hablando al aire o le estás hablando a alguien? El contenido que conecta no es el mejor contenido producido. Es el que llega a la persona correcta, con el mensaje correcto, en el momento correcto. Y para llegar ahí, el primer paso no es aprender un nuevo formato o dominar una nueva plataforma. El primer paso es conocer y conocer súper bien a ese cliente ideal, para que ese mensaje sienta que le estás hablando directamente a él. Si este episodio te fue de mucha ayuda, por favor compártelo con otras personas que necesiten esta ayuda en cuanto a esta visibilidad de contenido. No olvides dejarme un 5 estrellas de review en Spotify o Apple Podcast para que esto tenga más visibilidad a otras personas. No te olvides seguirme en las redes sociales si no me estás siguiendo. Y nada, nos vemos en un próximo episodio.